Quien vive un saludo muy especial desde el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima y de nuestro buen Padre San José. Qué alegría poder estar con ustedes en esta segunda enseñanza de esta hermosa consagración a San José y vamos a iniciarla con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te quiero invitar en este momento a que con tus ojos cerrados vamos a entregarle este día de hoy, esta lección de la consagración a San José tan hermosa que hemos empezado ya hace 8 días. Vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios que para este tema tan importante que vamos a tratar, Él nos regale sus luces, su sabiduría y su discernimiento. Vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios que Él tome nuestro corazón, para que Él disponga nuestro corazón en lo más profundo de Él, para poder recibir con mucha apertura lo que Dios a través de su papá San José terrenal nos quiere regalar en este día. Yo te pido, Jesús de Nazaret, que con el poder de tu sangre preciosa selles, cubras y protejas a cada uno de nosotros, que tu sangre que derramaste en la cruz para la salvación de nosotros purifique todo nuestro corazón y nuestro interior. Le pedimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Nuestra Señora Hermosa, que ella nos cubra, nos proteja, nos libre de todo mal y de todo peligro. Le pedimos a San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que ellos intercedan por nosotros, a nuestro Santo Ángel de la Guarda, y muy especialmente nos acogemos en este momento a la custodia, protección e intercesión de nuestro buen Padre San José, para que Él siga moldeando nuestro corazón en su carpintería. Te pedimos, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, que te manifiestes fuertemente en nosotros y que unjas con tu poder esta enseñanza que San José nos quiere transmitir en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, qué alegría poder estar con ustedes, queridos hijos, queridos consagrándose a esta hermosa consagración a San José, que están haciendo este proceso. Hoy, con el favor de Dios, vamos a tener la segunda enseñanza, la segunda lección de esta hermosa consagración que San José nos ha regalado en este tiempo, que es una consagración que yo sé que desde ya está siendo una obra muy grande en el corazón de cada uno de ustedes, y sé que va a ser una obra muy grande durante todo este tiempo que vamos a estar en ella, en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a tratar un tema muy importante hoy que lo vamos a titular Renuncia al espíritu del mundo a ejemplo de San José. Renuncia al espíritu del mundo a ejemplo de San José. Algo muy importante para empezar con este tema es que nosotros en la vida, en el diario vivir, en la cotidianidad, nosotros siempre necesitamos como personas que sean ejemplos, ¿cierto? Siempre necesitamos como un referente al cual seguir, un referente el cual nos ayude en nuestra vida espiritual. Y el mejor ejemplo y el mejor referente, obviamente, primero que todo, es nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, pero después de ellos, el mejor referente que nosotros podemos tener como cristianos es a nuestro buen Padre San José, es a Él. Este tema de renuncia al espíritu del mundo a ejemplo de San José es un tema de suma importancia, de suma importancia. ¿Y por qué es un tema de suma importancia? Porque nosotros nos ponemos a hacer un análisis en este tiempo que estamos viviendo y nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy fuerte, muy complicado. A nivel humano, a nivel eclesial de la iglesia, a nivel espiritual, estamos viviendo un tiempo demasiado fuerte. Hoy en día vemos cómo cada día el mundo trata de absorbernos, de consumirnos. Vemos cómo el mundo cada día trata de introducirnos en las cosas mundanas, en las cosas pecaminosas, en las cosas con las cuales le damos la espalda a Dios. Entonces, es de suma importancia nosotros poder
empezar a hacer una renuncia al mundo afectiva y afectiva. Una renuncia al mundo no solamente de cosas externas, sino también que sea una renuncia desde una realidad interna, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, se habla en el camino espiritual de dos procesos de conversión, por decirlo así, ¿cierto? Se habla de dos procesos de conversión en la vida espiritual que incluso el apóstol San Pablo los vivió. San Pablo tuvo dos procesos de conversión. Un primer proceso de conversión que tuvo San Pablo fue ese momento en que Jesús lo tomó del caballo, ¿cierto? Que tuvo ese primer encuentro con el Señor, que él tuvo una conversión muy bonita y muy hermosa ahí en ese momento, pero que fue el primer paso de su conversión, ¿cierto? Fue el primero, no el más importante, pero fue el primero, muy importante, pero no el más importante. Pero el más importante, San Pablo después lo va a dar cuando Jesús manda a un anciano Ananías, donde él, para que Ananías orara por él, y cuando Ananías ora por San Pablo, las escamas que San Pablo tenía en los ojos se le caen. Y ahí está la segunda conversión de San Pablo, ¿cierto? Otros van a hablar de que primero hay una conversión moral y que segundo hay una conversión espiritual. Y este aspecto es demasiado importante, ¿cierto? La conversión moral, la conversión espiritual. La mayoría de nosotros, o todos nosotros, cuando empezamos en el camino del Señor, empezamos por una conversión moral, ¿cierto? ¿Cuál es esa conversión moral? Es una conversión de cambiar actitudes, pero externas, ¿cierto? Ejemplo, hombre, tuve un encuentro con el Señor, ¿cierto? En un retiro, en una consagración, en un grupo de oración, de X manera tuve un encuentro con el Señor, y en este encuentro que tuve yo con el Señor me di cuenta que tenía muchas cosas malas, que tenía muchas cosas que cambiar, que no podía seguir viviendo la vida como la estaba viviendo hasta ese momento, y empiezo a tener ese cambio, ¿cierto? Empiezo a tener cambios de actitudes externas. Empiezo a dejar de decir malas palabras, empiezo a luchar con las miradas impuras, empiezo a dejar de murmurar, empiezo a dejar de hablar mal del prójimo, empiezo a cambiar mi vestimenta, empiezo a dejar de escuchar música mundana, empiezo a dejar muchas actitudes, empiezo a tener muchos cambios externos que son importantes, pero que muchas veces no nos podemos quedar en esas actitudes externas. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como el joven rico del Evangelio, que ese es un ejemplo vivo de lo que es la conversión moral, ¿cierto? El joven rico del Evangelio, ¿qué le pasó a él? Recuerden ese bello pasaje bíblico, no recuerdo en este momento la cita bíblica, pero ese hermoso pasaje bíblico de un joven que llega donde Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Y el Señor empieza a decirle, ya cumple los 10 mandamientos. ¿Cierto? Y el Señor empieza a decirle cada uno de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, bueno, todos los mandamientos. Y el joven rico le responde, Señor, todo eso lo cumplo, todo eso lo cumpla. O sea, el joven rico tenía una conversión moral grande, ¿cierto? Porque cumplía todas estas cosas, pero las cumplía externamente. Porque cuando el Señor se da cuenta que este joven rico cumple todos los mandamientos, ahora le va a llevar a que en su corazón se dé cuenta que le falta una conversión espiritual o una conversión de corazón. Porque ¿qué le dice el Señor al joven rico? Pues muy bien, ahora ve, anda, vende todo lo que tienes y después de eso ven y sígueme. Y dice el Evangelio que en ese momento el joven rico se entristeció. ¿Por qué? Porque era demasiado rico. Porque todavía no tenía una conversión de corazón, no tenía una conversión espiritual. Cuando nosotros nada más nos quedamos en la conversión moral, solamente vamos a ser capaces de hacer cosas externas por el Señor. Pero cuando el Señor nos pide que hagamos algo interno por Él, no vamos a ser capaces. Entonces, tenemos que pasar de la conversión moral, el primer paso es la conversión moral, que está bien, pero no nos podemos quedar en esa conversión moral. Esa conversión moral tiene que trascender a una conversión espiritual o a una conversión de corazón. Otro ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mire que el apóstol Pedro era un apóstol del Señor, era un discípulo de Jesús. Por lo tanto, San Pedro, nuestro primer papa, conocía del Señor más que muchos, más que muchos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro caminaba con Jesús, hacía milagros con el Señor, estaba detrás de Jesús, estuvo en los momentos más importantes del Señor.
en el monte de la transfiguración, Jesús tenía 3 discípulos que eran como el grupito especial de Jesús, que era Pedro, Santiago y Juan, que para donde Jesús se iba a apartar siempre se los llevaba a él, y ahí estaba Pedro. Y Pedro vio cómo Jesús hizo sanaciones, hizo liberaciones, multiplicación de panes, hizo todas estas cosas que hizo. Pero miren lo que pasó con Pedro. Tenía una conversión moral todavía. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siguiendo al Señor bajo sus estándares, no bajo los estándares de Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Como nada más tenía una conversión moral, cuando le tocó el momento de ser testigo de Cristo verdaderamente, ¿qué pasó con él? Lo negó. Lo negó 3 veces. El Señor ya se lo había dicho, ya se lo había profetizado. Pedro, Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así pasó cuando el Señor estaba en el momento de su pasión, que se encontraron con Pedro y empezó la gente a decir, este es apóstol de él, este es discípulo, yo lo he visto con él. Y Pedro 3 veces repetitivamente, Pedro dijo, no, qué pena, yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver con él, yo no conozco a ese hombre que se hace llamar Jesús de Nazaret. Y porque Pedro, a pesar de que conocía tanto del Señor, lo negó. Porque lo conocía nada más de acá, pero no de acá. Lo conocía nada más desde una conversión moral, un cambio de actitudes, un cambio externo, un cambio de apariencias, un cambio nada más en la parte de afuera, pero en la parte de adentro, en la parte del corazón, en el interior del corazón. San Pedro, ¿qué pasó con él? San Pedro no tenía una conversión profunda y verdadera. Y a eso es lo que tenemos que apuntarle y es lo que tenemos que pedir a nuestro buen Padre San José, que nos regale esa conversión de corazón, que nos regale esa conversión espiritual que San José la logró gozar de una manera grandísima. ¿Ustedes por qué creen que San José nunca fue apegado a las cosas del mundo? Y para él no fue ningún sacrificio renunciar al espíritu del mundo. Para él en ningún momento fue un sacrificio el decirle no a las tentaciones del mundo. Porque San José en lo profundo de su corazón gozaba de una conversión espiritual, gozaba de una conversión de corazón. Cuando hay un alma que tiene una conversión espiritual en su interior, es un alma que vive con una paz total. Es un alma que su única preocupación es dar a conocer el amor de sus amores, que es su Creador, que es Jesús de Nazaret. Pero cuando nosotros nos quedamos en la conversión moral, renunciar al espíritu del mundo se nos va a hacer muy pesado para nosotros. Mire, el Señor Jesús no quiere que nosotros seamos de este mundo, y Él mismo nos lo dice en el Evangelio. Vamos a leer esta hermosa cita bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 14 al 21. Juan 17, 14 al 21. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Oigan esto muy bien. No pido, esta es la oración que Jesús le hace a su Padre del cielo. Y Jesús orándole al Padre de celestial le dice, Padre, no te pido que los tomen del mundo. O sea, el Señor le dice al Padre, Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, sino que nos guarde del mundo. Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo. Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor no quiere que nosotros seamos del mundo, pero tampoco nos va a sacar del mundo, porque en este mundo es donde el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos y santificándonos nosotros también santifiquemos este mundo, que es la tarea que cada uno de nosotros como cristianos católicos y como hijos de la Iglesia tenemos. Ser sal de la tierra, sal de la tierra. Tenemos que ser sal en esta tierra, pero para nosotros poder ser sal y que no seamos sal que después se sose, sino que seamos sal fecunda, para nosotros poder ser una verdadera sal en esta tierra, primero tenemos que renunciar al espíritu del mundo y del mundo mundano. Porque si nosotros nos ponemos, hijos, a reflexionar un poco en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente todavía tenemos muchas realidades y todavía tenemos muchos apegos a este mundo.
muchos apegos a este mundo. Vuelvo al concepto de la conversión moral y al concepto de la conversión espiritual. Cuando hay una conversión moral solamente, moral de cabeza, pero no de corazón, todavía en nuestro corazón anidan muchos deseos por cosas del mundo, por cosas del mundo. Incluso podríamos llegar a decir, hay muchos pecados que nosotros hay muchos pecados que nosotros no cometemos. ¿Por qué? Porque sabemos que está mal, pero es por eso. Pero en nuestro corazón todavía hay un deseo de cometerlo, quizás. Quizás en el corazón de muchos todavía hay un deseo de cometer. No lo hacemos porque sabemos que es pecado. Y sabiendo que es pecado, sabemos que si lo cometemos vamos a caer en ¿qué? En desgracia. Pero si ese pecado fuera lícito, muy seguramente se cometería. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón todavía está ese deseo, todavía está esa inclinación, todavía está ese querer. Miren yo creo que San Judas, perdónenme. Miren a Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Otro discípulo y apóstol del Señor, que conocía de él, que era cercano de Jesús. Judas Iscariote hizo milagros con el Señor, hizo sanaciones con Jesús, predicaba con Jesús, pero aún así lo vendió. ¿Por qué? Porque nada más tenía una conversión moral, porque el mundo mundano todavía habitaba en su corazón. Y nosotros tenemos que preguntarnos eso, hijos. Yo que me digo ser cristiano, yo que me hago llamar hijo de Dios, yo que digo ser una persona de oración, una persona espiritual, yo que muchas veces voy a misa todos los días, hago el rosario todos los días, hago las novenas, hago oraciones a Santa Brígida, voy a procesiones de la iglesia, verdaderamente tengo una conversión espiritual. Verdaderamente el espíritu mundano de este mundo no habita en mí, o todo lo contrario. Soy de esas personas que todavía tengo una conversión moral, pero que todavía no he dado el paso de una conversión de corazón y de una conversión espiritual. De una conversión de corazón y de una conversión espiritual. Cuando un alma tiene una conversión de corazón y una conversión espiritual, esa alma empieza a gozar de los frutos del cielo. Esa alma se empieza a deleitar. Y es un alma que no busca su justificación en los hombres, sino que busca su justificación solamente en Dios. Ustedes se imaginan donde San José hubiera buscado su justificación en los hombres. Dios mío, no gozaríamos de este gran santo hoy en día, porque el mundo nunca te justificará, los hombres nunca te justificarán. ¿Saben qué van a hacer los hombres? Condenarte. ¿Sabes qué va a hacer el mundo? Solamente condenarte. Obviamente el demonio es muy astuto. El demonio es muy astuto. Miren, hay algo muy bonito y muy hermoso que tenemos que grabarnos. Nosotros los finales con el Señor sabemos cuáles son. ¿Qué son cuáles? Son finales gloriosos. Téngalo por seguro eso. Los finales con Jesús son finales gloriosos. ¿Cómo es el camino para llegar a ese final? No lo sabemos. Es algo totalmente incierto. Es algo totalmente incierto. Pasa totalmente contrario con el demonio. Con el demonio a nosotros nos oculta cómo va a ser el final con él. Pero nos muestra el camino, claro que sí. Pero él nos oculta cómo va a ser el final. Y es así. El demonio a todo el mundo le muestra el camino. ¿Y cómo es el camino que el demonio nos muestra a nosotros? Un camino de felicidad, un camino de tranquilidad, un camino de gozo, un camino de infidelidad, un camino que de alegría, un camino de no mortificación, un camino de no sacrificio, un camino de no ayuno, un camino de no penitencia, un camino de gozar el mundo, un camino de que no tengo que orar tanto, de no tengo que ser tan cuadriculado, que no tengo que ser tan exagerado. Ese es el camino que el demonio nos muestra a nosotros. Pero el demonio nos muestra el final de ese camino, que es la condenación eterna. No, él no lo oculta, él no nos lo muestra, él no lo oculta. Porque si el demonio nos mostrara el final del camino que él nos muestra, téngalo por seguro que nadie cogería ese camino. Nadie se iría detrás de ese camino porque, pues, Dios mío, ¿quién va a querer la condenación eterna? Si el demonio a nosotros nos revelara el final del camino, que es el fuego eterno, y nosotros lográramos ver esas llamas que nos esperan en la condenación eterna, nadie cogería ese camino. Obviamente cogeríamos el camino del Señor. En cambio, el Señor no. El Señor nos oculta el camino, pero sí nos deslumbra el fin, que el fin con el Señor siempre es un fin glorioso. Recuerden eso. El fin con el Señor siempre es un fin glorioso.
El camino es incierto, está en las manos de Dios, está en la voluntad de Dios, pero al fin siempre vamos a saber qué es el cielo, qué es la eternidad, qué es la patria celestial. Ayer yo hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, amor, y mi esposa me decía a mí, amor, yo siento que el Señor me pide algo, pero no sé qué es, no sé qué es. Y yo le decía, ay, mi amor, yo tampoco sé. Lo único que sé es que el final con el Señor siempre va a ser glorioso. El camino va a ser incierto muchas veces lo vamos a ver un poco turbio, muchas veces no vamos a entender muchas cosas, pero tengan esto presente, siempre el fin del camino con el Señor va a ser un fin glorioso, va a ser un fin de felicidad, va a ser un fin de un amor verdadero por toda la eternidad. El camino con el demonio es totalmente contrario. El demonio te desvela el camino, pero te oculta el fin. Pero te oculta el fin, ¿cierto? Entonces, sepamos que el fin con el demonio va a ser un fin aterrador y un fin totalmente catastrófico. Un fin totalmente catastrófico. Entonces, muchachos, tenemos que pedirle a nuestro buen Padre San José que nos ayude a renunciar al espíritu del mundo y de ese mundo mundano, porque tristemente el demonio es muy astuto y muy sagaz y muy inteligente, y él muchas veces nos engaña a nosotros haciéndonos creer que las cosas que hay en el mundo no son malas, y mentiras que no. Todo lo que el mundo nos ofrece hoy en día a nosotros es para darle la espalda a Dios, es para decirle un no a Dios. Porque tristemente nada de lo que el mundo nos ofrece hoy en día, en la inmoralidad que está, nos va a servir a nosotros para nuestra vida espiritual y para que nuestra alma crezca en amor hacia Dios. Nada de lo que el mundo nos ofrezca. El mundo tiene ofertas, las que ustedes quieran, muchísimas. El mundo el mundo nos pone a nosotros ejemplos, muchos ejemplos y de muchas personas, pero de nada nos sirven a nosotros. De nada nos sirven a nosotros. El mundo nos pone a nosotros esquemas de cómo debemos ser, claro que sí, no nos pone, pero ¿cuáles son los parámetros para que nosotros seamos una persona victoriosa, entre comillas, según el mundo? Hombre, que tenga dinero, que tenga poder, que tenga diplomas, que tenga muchas carreras universitarias, que sea una persona muy intelectual, que si tiene que pasar por encima de los demás no importa, que si tiene que sacrificar la vida espiritual no importa, con tal de poder alcanzar esto que el mundo, este objetivo que nos pusimos y que es un objetivo mundano. Entonces nosotros no nos podemos dejar arrastrar por este espíritu mundano, no. Nosotros tenemos que vivir en el espíritu de Cristo, en el espíritu de Dios, en el buen espíritu. El mal espíritu siempre nos va a ir arrastrando por las cosas efímeras. El mal espíritu siempre nos va a ir arrastrando por las cosas momentáneas. El mal espíritu siempre nos va a ir arrastrando a nosotros por las cosas que no van a tener un buen fin. En cambio, Cristo siempre nos va a ir guiando, siempre nos va a ir iluminando, siempre nos va a ir señalando el camino para ir escalando hacia el cielo, el camino para ir escalando hacia la santidad, hacia la santidad. San José gozaba de algo muy bonito, que quisiera leer otra cita bíblica referente a eso. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo 13. A ver si lo encuentro por aquí, qué pena un momentico. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, Mateo 2, 13, 15. Mateo 2, 13, 15. Vamos a leer una cosa muy hermosa que encontramos aquí en este Evangelio de nuestro buen Padre San José. Dice así: partido que hubieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Vuelvo y le repito. Partido que hubieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a San José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué me parece tan bonita esta cita bíblica? Porque en esta cita bíblica, como en muchos otros pasajes, el ángel, como uno que hay más adelante, el ángel se le apareció a San José y le dijo a San José: toma al niño, a María, levántate, toma al niño, a María y huye con ellos, huye con ellos. ¿Y qué hizo San José? San José no se puso a pensar, no, pero venga, ¿será que este sueño sí proviene de Dios?
pero yo cómo voy a hacer para levantarme y huir con ellos, no tengo tiempo de organizarme, no tengo tiempo de empacar las cositas, no tengo tiempo de asegurar la casita, qué va a pasar con las cosas que tengo aquí. No, San José en ningún momento se puso a pensar en eso. ¿Por qué? Porque San José vivía tan desprendido de las cosas del mundo que él la voluntad de Dios la cumplía prontamente, prontamente. ¿Cuál es un obstáculo grandísimo para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios? Que todavía estamos muy apegados a este mundo. Y cuando Dios nos pide algo, eso es un proceso para nosotros poder decirlo así. Porque pensamos en una cosa, porque pensamos en la otra, y el trabajo, y la economía, y la familia, y la salud, y qué va a pasar, y mi estabilidad, y mi felicidad, y una cosa y la otra, y nos ponemos a pensar como el Evangelio. Ese pasaje bíblico donde el Señor llamó a varios y empezaron a ponerle pero, ¿cierto? Señor, pero es que tengo que ir a revisar mi ganado. Señor, pero es que tengo que ir a enterrar a mi pariente. Señor, pero es que tengo que ir a hacer una cosa, es que tengo que ir a hacer la otra. San José no. San José no hacía nada de eso. El Señor a través del ángel le dijo, levántate, toma al niño y a María y huye de una. Él no se puso a pensar, no, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No. ¿Por qué? Porque San José vivía un espíritu totalmente desprendido de las cosas del mundo. Y cuando uno tiene un espíritu desprendido y que ha renunciado a las cosas del mundo, nada se le va a hacer pesado a uno. Y si el Señor le muestra a uno y si el Señor le pide algo a uno, uno inmediatamente lo va a cumplir. Uno inmediatamente se va a ir detrás de eso e inmediatamente va a cumplir la voluntad de Dios sin tantos peros, sin darles tantas vueltas al asunto. Mire que cuando el Señor llamó a Pedro, fue una gracia que el Señor le dio a Pedro, porque ellos inmediatamente dejaron todo. ¿Y por qué lo dejaron todo? Porque ellos abrieron su corazón totalmente y como tenían el corazón abierto, el Espíritu de Dios entró en ellos totalmente para que recibieran ese mensaje como lo tenían que recibir y entendieron en ese momento, Dios mío, esto que tengo aquí, que es algo efímero, que no es malo, pero que tampoco es algo santo, esto no me sirve a mí para la santidad, lo voy a dejar inmediatamente y sigo este llamado que me está haciendo Cristo, que sé que me va a llevar al cielo. Y ellos se fueron detrás del Señor. Y hoy conocemos a Pedro como ¿qué? Como el primer papa y como el gran San Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que hizo tanto por la iglesia, que testificó al Señor. Y qué pena aquí, me devuelvo nuevamente a este concepto de la conversión moral y de la conversión espiritual. Mire que Pedro al inicio tenía una conversión moral y esa conversión moral no le dio para ser testigo de Cristo cuando tenía que serlo. Pero después de eso, el Señor es muy sabio, ¿cierto? Él es muy sabio en sus cosas y esa negación que Pedro tuvo, eso fue un quebrantamiento a su corazón, pero que Dios lo permitió, porque después de eso, Pedro ahí inició nuevamente un proceso, ¿cierto? Inició nuevamente un proceso y ahí sí inició un proceso de una conversión espiritual y de una conversión de corazón. Y cuando Pedro tuvo esa conversión espiritual y esa conversión de corazón, recordemos que Pedro se fue a Roma a evangelizar. Y iba saliendo de Roma, y cuando iba saliendo de Roma se encontró a Jesús que iba nuevamente de Roma después de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Se encontró a Jesús que iba para Roma y Pedro le dijo, Jesús, ¿pero dónde vas? A Roma a ser nuevamente crucificado, dándole a entender a San Pedro que tenía que ser allá en Roma donde él tenía que ser testigo de Cristo. Y ahí sí fue capaz Pedro. Ahí no se dio el brazo a torcer, ahí no retrocedió, sino que fue valiente porque ya tenía una conversión de corazón. Cuando uno tiene una conversión de corazón, uno no le da miedo nada. Y si tiene que ser testigo de Cristo, incluso en la cruz, va a serlo incluso en la cruz. Porque cuando el alma tiene una conversión de corazón, el alma está totalmente unida a su Creador, a Cristo. Y como está unida a Cristo, no hay nada que lo separe de Él. No hay nada que lo separe de Él. Entonces, San José era pronto a la voluntad de Dios porque San José no vivía en el espíritu del mundo. Él había tenido un renunciamiento al espíritu del mundo total. Un renunciamiento al espíritu del mundo total. El ángel se le apareció, le pidió en sueños que se fuera inmediatamente y de una, sin pensarlo, se fue, sin temor a nada. Y más adelante vamos a ver una cosa muy bonita. Mateo 16, que es uno de los requisitos que el Señor nos pone a nosotros para poder seguirlo a Él. Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá,
y el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Y de qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Oigan esto tan importante, la petición de Jesús y el consejo bíblico de Jesús. ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar el mundo entero si al final perdemos lo más importante para nosotros, que es el alma? Muchachos, para ir terminando, nosotros tenemos que tener algo muy claro. El alma es algo eterno. El alma es algo que trasciende. El cuerpo carnal muere y queda como comida de gusanos y hasta ahí llegó. Pero nuestra alma, que es un alma espiritual, va a trascender en el momento en que nosotros ya dejemos de existir en esta tierra. Y esa alma va a tener un destino. Y ese destino son dos: la vida eterna o la condenación eterna. Y tenemos que meditar qué queremos de las dos, cuáles de las dos queremos. El fin que Dios tiene para nosotros, que es glorioso, o el fin que el demonio muchas veces nos oculta, que es la condenación eterna. Y eso tú tienes que decidirlo. Nosotros tenemos que decidirlo. Cristo lo tiene muy claro y ya nos lo ha dicho. Sean santos como mi Padre Celestial es santo, o sea, lleguemos al cielo. Pero recordemos que Él nos dio algo que se llama el libre albedrío. Y nosotros somos libres de decidir cuál es el fin que queremos tener. San José te dice hoy: hijo, yo te quiero conmigo en el cielo. Y por eso te tengo en esta carpintería durante estos 3 meses de la consagración para trabajar en ti. Pero tampoco te puedo obligar. Dios no nos obliga. San José quiere que nosotros estemos con Él en el cielo, pero Él tampoco nos obliga. Nos pone todo en el camino para que lleguemos a esa santidad. Nosotros somos los que escogemos. Dios nos da todas las armas. Dios nos da todas las gracias. Dios nos da todas las posibilidades de nosotros poder llegar al cielo. Pidámosle a San José que, a ejemplo de Él, quizás estemos viviendo. Pidámosle a San José que nos dé la gracia de la conversión espiritual y de corazón. Quizás tengamos una conversión moral ya, que hemos dejado muchas actitudes, nos hemos apartado de la mala música, nos hemos apartado de las modas indecentes, hemos dejado el trago, hemos dejado la droga, hemos dejado muchos vicios, hemos dejado muchas manías, pero eso no basta. Está bien, eso es un empezar en el camino y es un paso muy importante, pero ahora tenemos que dar el segundo paso, que es el paso de la conversión del corazón, de la conversión interior. Porque muchas veces a nosotros nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios, porque todavía no tenemos una conversión de corazón. Pidámosle a Jesús, a través de nuestro buen Padre San José, esa conversión de corazón, y siempre vamos a estar de la mano del buen Espíritu, del Espíritu de Dios y no del Espíritu del mundo. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y San José los custodie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, Nuestra Señora los guarde y San José los custodie. Chao, chao.